¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Guitar Notebook. En esta oportunidad vamos a retomar un tema que habíamos dejado pendiente ya desde hace varias semanas con respecto a la pedalera Pod Go, a la Line 6 Pod Go. Y es que habíamos dejado ya durante varias semanas de hablar de esta pedalera, y me refiero a los tutoriales correspondientes, ¿no?, a esta serie de videos relacionados a esta pedalera en específico. Así que en esta oportunidad vamos a ver sobre los amplificadores. Es algo que quizás muchos de ustedes han estado preguntando, y sobre todo conocer algunos de los parámetros que encontramos en los amplificadores que a veces resultan ser un poco complicados o de repente no se llegan a entender muy bien. Pues en este video vamos a resolver algunas de esas interrogantes. Comentarles también de que justamente este tema de amplificadores se va a separar en dos partes, debido a que hay gran contenido por compartir. Así que no queremos que el video sea demasiado extenso, y es por eso que lo voy a partir en justamente dos, ¿ok? Así que antes de comenzar de lleno con el video, comentarles de que el objetivo de este tema amplificadores, que se va a separar justamente en estos dos videos, es poder aclarar justamente todas esas dudas que existen con respecto a los amplificadores en la pedalera Pod Go. Y esos parámetros, como comenté hace un momento, explicar esos parámetros que a veces resultan un poco complicados de entender, y que justamente esos parámetros son cruciales para poder dar o para poder encontrar justamente ese tono que tanto buscamos. Así que sin más introducción, vamos de lleno con este video. Bien, entonces, como estaba mencionando, vamos a hablar sobre los amplificadores. Y una de las cosas principales, o una de las primeras cosas que nosotros notamos cuando justamente entramos en el menú aquí, como pueden ver, cuando entramos justamente aquí al Pod Go Edit y vemos ahí justamente en la parte de arriba, no menú, sino en la parte donde se muestra cada uno de los efectos, aquí encontramos primero, bueno, obviamente los efectos que están aquí, pero en este caso cuando vamos a la parte de amplificadores encontramos directo, lo primero que vemos es obviamente el nombre del amplificador, del simulador de amplificador, y encontramos amp y preamp o preamp, como quieren llamarlo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es amp o preamp? Pues déjenme decirles de que justamente esta es una de las opciones que tiene la pedalera de acuerdo a dónde estemos conectando justamente la pedalera. Como pueden ver, aquí dice amp y aquí al costado dice preamp, y como ustedes pueden observar allí, varios iconos empiezan a cambiar porque cambia el funcionamiento de acuerdo a lo que nosotros vayamos a seleccionar. Entonces lo que tenemos aquí es la primera opción, amp. Quiere decir de que nosotros cuando seleccionamos amp le estamos diciendo a la pedalera que va a tener que trabajar como simulador de un amplificador y a la vez como un simulador de un cabinet o de una pantalla, ¿ok? Eso quiere decir que la pedalera va a hacer el trabajo total. Esto es válido de repente cuando queremos conectar la pedalera a una mesa de mezclas o de repente a un parlante autoamplificado, puesto que no tenemos de por sí una pantalla física, un cabinet físico, sino que le estamos diciendo a la pedalera que esta misma lo va a simular, ¿ok? A diferencia de que cuando nosotros elegimos preamp, cuando nosotros activamos la opción preamp, le estamos diciendo a la pedalera de que esta va a ser conectada a un amplificador real mediante el FX Loop. Es decir, lo que le estamos diciendo a la pedalera es que justamente no necesitamos un simulador de cabinet, no necesitamos que cargue impulsos de respuesta, no necesitamos eso, porque lo que le estamos diciendo es que justamente vamos a conectarlo a un amplificador real, ya sea por el FX Loop, para poder escuchar el sonido por allí. Es por eso de que cuando utilizamos justamente esta opción de preamp, lo que hace la pedalera es compensar el sonido para que este pueda ser escuchado a través de un amplificador sin, digámoslo por así decirlo, sin ese sonido tan feo que se escucha cuando nosotros utilizamos la opción amp. Es decir, es un sonido compensado que es adecuado para cuando la pedalera sea conectada, obviamente por el FX Loop, a un amplificador real, ¿ok? Esa sería la diferencia entre amp y preamp, ¿ok? Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden observar, si bien es cierto, varían algunos iconos, pero casi todos los amplificadores, por no decir todos los amplificadores, tienen tanto amp como preamp, ¿ok? Si nosotros revisamos un poco el manual, que lo tengo aquí, podemos observar algo muy interesante. Dice: marcas comerciales registradas en los Estados Unidos, en la página 29. Todos los nombres de los productos utilizados en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios y no están asociados ni afiliados en alguna forma con Yamaha Guitar Group ni con Line 6. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que nos está diciendo justamente el manual es de que estos amplificadores, los que nosotros vemos aquí, están simulando a amplificadores o a modelos de amplificadores reales, ¿ok? Reales. Y nosotros vamos a ir a la página web y vamos a dar
un vistazo así rápido. Vamos a tomar, ¿no?, dos amplificadores como ejemplo y vamos a ver a qué amplificadores están simulando. Pero así como estos dos que vamos a tomar de ejemplo, todos los amplificadores de aquí están simulando a amplificadores reales, ¿ok? Como ustedes saben, los amplificadores que aparecen en la PodGo son los mismos amplificadores que aparecen justamente en la familia de pedaleras Helix. Como ustedes pueden observar, aquí el modelo, por ejemplo, el amplificador Huwatt 100, que es justamente este de aquí, como lo podemos ver acá, si vamos a Amp, Huwatt 100, el que está aquí, observamos de que justamente está basado en un Hiwatt DR103, como pueden ver aquí. Si vamos de repente a uno más conocido, miren, si vamos a este de aquí, al A30 FAWN NRM, está basado en un Vox AC30 FAWN en el canal normal, ¿ok? Si vamos aquí, lo encontramos y aquí está, es este de aquí, este A30 FAWN NRM está simulando justamente a ese Vox AC30. Entonces, ya con esto tenemos una mejor idea de cómo es de que se manejan justamente estos amplificadores y de dónde viene su nombre. Obviamente no pueden poner el mismo nombre si no ponen un nombre que se asemeje. Entonces vamos a ir ahora justamente aquí. Yo ya tengo justamente lo que sería un preset preparado, que es justamente basado en el preset RevGen Red, ¿ok? He colocado algunas modificaciones allí que conforme vayamos avanzando en esta serie de videos voy a ir explicando cuando toque hablar de impulsos de respuesta y bla 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 bla, ¿ok? Entonces vamos a ir justamente al RevGen Red, que es este. Aquí nos vamos a basar en este amplificador para poder justamente hablar de todos los parámetros que encontramos aquí. Entonces aquí encontramos una serie de parámetros muy interesantes y es aquí en donde vamos a entrar en más detalle, por así decirlo. Vamos a leerlos todos: Drive, Bass, Mid, Treble, Presence, volumen de canal o CH-Vol, Channel Vol, Master, Resonance, Aggression, Sash, Hum, Ripple, Bias o Bias y Bias X. ¿Qué demonios es esto? Si eres nuevo con la pedalera PodGo, cuando te topaste con esto, yo estoy seguro que te quedaste con la boca abierta. ¿Por qué? Porque es un poco difícil de poder entender. Si de repente has revisado mis videos en los cuales hablo de la pedalera, bueno, no se ve, pero de la Zoom G1XON, prácticamente es muy simple. Es simple de manejarla. Simplemente, valga la redundancia, lo que uno hace es nivela los graves, los agudos, los medios, de repente por ahí la presencia, sube un poco el volumen, un poco el drive y listo, se acabó. Ya está, ya se obtiene un sonido decente. Pero aquí nos encontramos con parámetros que realmente nos dejan mucho que pensar, como por ejemplo Sash o como por ejemplo Hum. Entonces, ahora, ¿todos estos parámetros van a figurar exactamente en todos los amplificadores? Déjame decirte que no. Hay algunos amplificadores que tienen algunos otros parámetros más que de repente, si tú tienes alguna duda en el amplificador que estés usando, porque obviamente en este video no vamos a poder revisar todos los amplificadores. Si tú tienes alguna duda en un amplificador que estés usando y de repente quieres conocer a qué se refiere ese parámetro, pues déjalo en los comentarios, así yo lo puedo estudiar y lo puedo exponer en un siguiente video, ¿ok? Generalmente, en diversos modelos de pedaleras hay parámetros que son comunes en los simuladores de amplificadores, como por ejemplo Bass, Mid, Treble, Presence, y en este caso, en la pedalera PodGo, también lo que sería el volumen de canal y el master, ¿ok? Y también justamente el drive. Esos están presentes en todos los amplificadores. Y es por eso que vamos a desarrollar justamente cada uno de esos. Y lo vamos a poner en grupitos para que se pueda entender mucho mejor. Y es justamente que en este video, en esta primera parte, vamos a hablar hasta cierto punto. Y en el siguiente video vamos a terminar de hablar de los parámetros que son muy interesantes en justamente la PodGo. De lo primero que vamos a hablar es justamente del control, o mejor dicho, del parámetro master. ¿Qué es el parámetro master? Bueno, puedes pensar master, bueno, el volumen general del amplificador, del simulador del amplificador. Sí, así es. Es como si fuera el master justamente del amplificador. Pero algo interesante que nos dice justamente el manual es de que este parámetro master no solamente va a modificar el volumen, es decir, más alto y más bajo, sino que va a modificar en cuánto afectan los demás parámetros al sonido que queremos obtener. ¿Cómo es esto? Es decir, si el master lo ponemos muy abajo,
cada vez que movamos los parámetros, los otros parámetros, su manera de afectar va a ser menor, no va a ser tan intensa como si tuviéramos un máster mucho mayor. Es decir, la distorsión y de repente quizás en el control de lo que sería la presencia, la resonancia. En este caso, en este simulador de amplificador, encontramos lo que sería aggression. Entonces, esa influencia que tienen estos parámetros, si nosotros tenemos un máster muy bajo, va a ser menor de que como si estuviéramos en un nivel de máster más alto, ¿ok? Eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿ok? No es solamente agarrar y colocar, queremos más volumen y colocar el máster al máximo, porque ahí estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, justamente todos los demás parámetros que están presentes en el amplificador, es decir, lo que hayamos configurado, se van a disparar. Y es por eso que de repente, a pesar de que tengamos un ecualizador o de repente tengamos un compresor, el sonido va a estar fregado. ¿Por qué? Porque va a estar, digámoslo, entre comillas, demasiado saturado. ¿Ok? Entonces, como prueba de esto, lo que vamos a hacer es justamente, voy a agarrar mi guitarra y vamos a probar en qué tanto influye justamente eso. Y creo yo que el primer parámetro que se va a notar es justamente lo que sería el drive. ¿Ok? El drive. Como pueden escuchar, encontramos un nivel de distorsión a determinado, valga la redundancia, nivel. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si subimos el máster. ¿Ok? Vamos a subir hasta un 8. Vamos a escuchar. ¿Qué pasa si reducimos el máster? Pongámosle un 2, ¿ok? Como podemos apreciar, el nivel de distorsión ha disminuido. Es decir, no solamente estamos encontrando de que sube o baja el volumen, sino estamos encontrando una variación en la distorsión. Así también, los demás parámetros son influenciados de acuerdo al nivel de máster que estemos usando. Es un control que se tiene que tener muy en cuenta al momento de configurar nuestro sonido. Si nosotros queremos más volumen solamente para este nivel de configuración, o mejor dicho, en este, digámosle, canal, vamos justamente al volumen de canal, al CH-Vol, que ustedes pueden ver aquí. Y ahí podemos, a este nivel, bajar, manteniendo esa distorsión, manteniendo esos agudos, esos graves, pero con un volumen menor. Se aprecia claramente la diferencia. Si subimos, lo mismo. No se pierde. Hay claramente una diferencia entre estos dos controles, entre el máster y el volumen de canal. ¿Ok? Perfecto. Otra de las cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta y que prácticamente todo el mundo sabe es justamente estos parámetros de aquí: bajos, medios, agudos y la presencia. Yo sé que ustedes conocen, obviamente, muchos de ustedes van a decir, bueno, los bajos controlan los graves, los medios controlan los medios, el mid controla los medios y treble controla justamente lo que son agudos. Pero una pregunta muy interesante, que es la que yo me hice en determinado momento, es lo siguiente: ¿por qué Line 6 me pondría un mini ecualizador aquí si yo tengo la opción, o tengo ya, por así decirlo, si yo ya tengo como predeterminado un ecualizador en el bloque de efectos, que yo puedo aquí escoger el ecualizador que yo quiera, pero ya está de por sí predeterminado en el bloque de efectos? ¿Por qué me pondría un mini ecualizador aquí? Y eso me rompía la cabeza, porque luego observo en la parte donde cargo los impulsos de respuesta, en este caso estoy cargando un impulso de respuesta, observo también que hay un corte de graves y hay un corte de agudos, es decir, un low cut y un high cut. Esto se presta o hace que se deriven muchas interrogantes. Pero pensando un poco, viendo muchos tutoriales también, leyendo más sobre justamente el papá de todos, la Helix, pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente.
Si bien es cierto, tenemos aquí un ecualizador, como ustedes pueden ver, este ecualizador de aquí. Este ecualizador lo podemos colocar en cualquier lugar. Podemos colocarlo aquí, podemos colocarlo al último, podemos colocarlo al inicio, podemos colocarlo en cualquier posición. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Cada uno de ustedes, cuando ha revisado su amplificador, el amplificador real que tengan en casa, ustedes se han podido percatar que esos amplificadores, como por ejemplo yo tengo acá mi Marshall DSL40, tiene su control de bajos, medios, agudos y la presencia, y también tiene resonancia. Algo muy interesante es entender en qué etapa va la ecualización. Hay amplificadores que su ecualización está antes de la distorsión y hay amplificadores que su ecualización está después de la distorsión. Entonces, esto genera muchas preguntas y muchas interrogantes, y sobre todo se abre un campo de posibilidades muy grandes, no en los amplificadores reales, sino aquí en lo que tenemos aquí a la mano. ¿Por qué? Si nosotros tenemos o estamos utilizando un amplificador como este, por ejemplo, el RepGen, que en el diseño original, el diseño físico, tiene justamente ese pequeño ecualizador antes de la distorsión o después de la distorsión, no sé cómo será el original, no sé cómo estará configurado, entonces va a haber un sonido diferente. ¿Y por qué va a haber un sonido diferente? Porque es distinto que el ecualizador esté o que empiece a afectar directamente al sonido de la guitarra, antes de la distorsión, que cuando el ecualizador afecte después de la distorsión, es decir, después de que la señal de la guitarra ya ha pasado por la etapa de preamplificación, se ha distorsionado y que luego se aplique justamente lo que es la ecualización. Hay mucha diferencia, porque en el primero estamos modelando con el ecualizador lo que sería el sonido propio de la guitarra, mientras que si el ecualizador está después de la preamplificación, es decir, después de la distorsión, digámoslo, para poder entenderlo, lo que estamos modelando es el sonido final. Entonces va a haber ahí una diferencia de sonidos que tenemos. Entonces, ¿por qué Line 6 coloca justamente lo que sería este pequeño ecualizador en el amplificador? Porque justamente es o está basado en un amplificador real, como acabamos de ver justamente en la introducción, al inicio de este video. Al inicio de este video vimos de que cada uno de estos amplificadores está basados en amplificadores reales, en modelos de amplificadores reales. Y esos amplificadores reales tienen su forma y su propia mini ecualización que tienen, pues está determinado de acuerdo al fabricante. Pero nosotros aquí tenemos justamente esa opción. Podemos ecualizar con esta mini ecualización del amplificador, que son las ecualizaciones que ustedes ya conocen: bajo, medios, agudos, presencia y resonancia en algunos casos. Aquí en el amplificador mismo, ya sea de que el fabricante haya colocado esa mini ecualización o esa pequeña ecualización antes de la etapa de preamplificación o después de la etapa de preamplificación, nosotros lo podemos usar. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un cambio y quizás no queremos usar justamente esa ecualización, que no nos gusta cómo está sonando al momento de hacer los movimientos? Lo que hacemos aquí, de repente bajamos un poco los graves, subimos un poco los medios, subimos un poco los agudos. Así, de repente no encontramos ese sonido que queremos, porque de acuerdo a cómo está basado este simulador de amplificador, es el amplificador real. Entonces, si supongamos no nos gusta ese sonido, nosotros entramos aquí y podemos usar este ecualizador, colocándolo antes del amplificador, como ustedes pueden ver acá, antes, o colocándolo después, o colocándolo aquí, en el centro, entre el amplificador y entre el simulador de cabezal o el impulso de respuesta. Entonces se genera una cantidad de opciones que nosotros podemos escoger. Es por eso de que si ustedes empiezan a revisar los presets que están o que vienen de fábrica, que vienen predeterminados, van a encontrar diferentes posiciones del ecualizador. No solamente van a encontrar el ecualizador al final, sino lo pueden encontrar en el medio, pueden encontrar el ecualizador al comienzo. Y eso es porque justamente es por lo que les estoy comentando. Ya en su momento hablaremos del ecualizador como preset, ¿ok? En este momento estamos en amplificadores, pero es importante señalar eso porque de esa forma queda más claro el lugar de cada una de las ecualizaciones, ¿ok? Queda más claro dónde va cada ecualización. Así como en videos anteriores expliqué justamente sobre la ecualización global, pues aquí estoy tratando de explicar justamente sobre lo que serían estos parámetros que encontramos, que son prácticamente como los ecualizadores propios del amplificador. ¿Ok? Perfecto. Espero que haya quedado claro. Ya sabes que si tienes alguna duda sobre esto, lo dejas ahí en los comentarios. Entonces, ya hemos tocado lo que sería justamente bass, mid, treble, presence, volumen de canal, master, resonancia. Y ahora vamos a dos
dos parámetros muy interesantes. Pero quiero hablar o quiero terminar este video hablando de dos parámetros más, Ripple y hum. Vamos a hablar de estos dos parámetros y los demás parámetros los vamos a hablar en el siguiente video, ¿ok? Perfecto. Estuve averiguando, rompiéndome la cabeza, porque quería darles un fundamento más técnico y no solamente agarrar la guitarra, subir el nivel de Ripple, tocar, luego bajar el nivel de Ripple, tocar y decirles, bueno, ustedes escuchan la diferencia. No, quería darles un fundamento más técnico sobre qué cosa es, ¿ok? ¿Qué cosa es? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Eso creo que es muy importante, que si bien es cierto, sí, debemos saber cuál es la utilidad, debemos saber cuál es la diferencia, pero también debemos saber o debemos tener una justificación, por así decirlo, de dónde viene, ¿ok? Entonces, investigando un poco más, encontré justamente en Sweetwater, encontré aquí algo muy interesante, que es un artículo del 25 de marzo del 2022, que el link lo voy a dejar justamente en la descripción del video para que ustedes puedan entrar, puedan ver, porque lo que voy a explicar en un momento es justamente extraído de aquí, obviamente resumido, pero es extraído de aquí. Aquí encontramos Ripple, encontramos el hum, encontramos el bias y el bias X, y por último encontramos el sash, ¿ok? Y vamos a hablar de todos, pero vamos a centrarnos en este momento sobre el Ripple. ¿Qué lo encontramos aquí? ¿Qué es? Bueno, entonces para poder entender esto vamos a tener que hacer justamente el paralelismo o vamos a tener que basarnos justamente en qué es lo que sucede en lo que sería un amplificador real. Bueno, básicamente un amplificador real, un amplificador como este atrás, el Marshall, como cualquier otro amplificador, cuando nosotros lo conectamos justamente al tomacorriente, lo que recibe es una corriente alterna. Los amplificadores en su transformador, justamente en todo su sistema que tiene, lo que hace es justamente la fuente de poder, lo que hace es transformar, por así decirlo, así de manera simple, transformar esa corriente alterna en corriente continua justamente para que pueda funcionar. Pero un caso ideal sería de que esta corriente alterna sea convertida al 100% en corriente continua, lo cual no ocurre siempre porque sabemos de que las máquinas no trabajan así, ¿ok? Entonces, de por sí hay una corriente, digamos, alterna, residual, que queda allí. Entonces, a esa corriente residual, según este artículo, es lo que se llama como Residual AC Ripple, ¿ok? Porque justamente esa corriente residual afecta, obviamente va a afectar al funcionamiento del aparato. Si bien es cierto, el aparato funciona con corriente continua, pero esta corriente continua viene justamente de haberse transformado justamente la corriente alterna recibida, pero no se transforma el 100% de la corriente alterna recibida, sino en un gran porcentaje. Ese pedazo que queda, por así decirlo, ¿no? Para que pueda ser entendible, es lo que se conoce como el Residual AC Ripple, ¿ok? Y lo que nos dice aquí claramente es de que justamente este residuo afecta al sonido. Y lo que dice aquí es de que el Ripple puede convertirse en más notable cuando el amplificador está bajo una carga alta, una carga, bueno, heavy load, dice aquí, o cuando los capacitores de filtro están empezando a envejecer. Eso es lo que dice aquí. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo es afectado mediante justamente este Ripple, cómo es afectado o cómo es afectada, mejor dicho, nuestra señal. Como ustedes pueden ver aquí, nos dan un ejemplo, como pueden observar, donde nos dice de que en esta figura justamente la señal de entrada es una señal de 400 Hz, ¿sí? Dice la cual es mezclada en paralelo con el audio. Ripple modulates the audio level. Este efecto es audible y medible. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la señal que se ha generado, la señal pura, por así decirlo, y esta de aquí es la señal afectada por el Ripple, ¿ok? Como podemos ver, lo que se puede apreciar es de que hay un incremento allí de volumen, digamos, para que se pueda entender en algunas zonas y en algunas otras zonas no. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer las pruebas aumentando y disminuyendo el Ripple, pero ya sabemos, estamos bien. Perfecto. Entonces, vamos a disminuir el Ripple a 0 y vamos a escuchar. Voy a tocar solamente un acorde para que se pueda escuchar en qué tanto afecta. Esto es en 0 y vamos a colocarlo ahora en 10.
Como siempre, muchas veces, y como les dije hace un momento, hacer estas pruebas así es pegarnos a la bocina, al parlante, a los monitores, a los audífonos y pasarnos allí media hora tocando hasta encontrar la diferencia. Pero en esta misma página nos dice de que hagamos un experimento. Nos dice justamente de que carguemos, como pueden ver ahí, que carguemos el Whoo What 100 sin cabinet, sin simulador, sin nada. Y que seteemos el drive en 0 y que justamente coloquemos el hum y el ripple todo hasta abajo, hasta 0. Y luego ir subiendo el ripple hasta 10. Así que vamos a hacer justamente este experimento y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Para esto vamos a cargar justamente un preset en blanco. Tenemos allí, vamos a elegir el Whoo What en AMP, lo tenemos allí. Vamos a desactivar justamente lo que sería el simulador de cabinet y listo, tenemos allí solamente esto. Así suena, ¿ok? Entonces, vamos a ir al Whoo What, hum y ripple en 0. Bien, ya tenemos esto seteado en 0. Vamos a setear el drive en 0. Vamos a escuchar. Ustedes pueden escuchar allí. Vamos a subir el ripple a 10. Pueden escuchar allí un sonido. Se puede escuchar allí claramente una especie de zumbido, digámosle así. Obviamente el hum está desactivado, está en 0, pero allí podemos escuchar. Ya hay un sonido ahí. Se puede escuchar claramente. Si bien es cierto, el sonido puede ser muy, digamos, muy bajito, y es que en realidad eso es lo que nosotros encontramos aquí. Si vemos aquí en la señal, ha sido modificado, pues la amplitud ha sido modificado en un tamaño demasiado pequeño. Y es justamente ese sonido que estamos escuchando. Es pequeño, no es tan grave, entre comillas, por así decirlo. Pero está ahí. Y ese sonido se mezcla con todo lo que nosotros toquemos. ¿Ok? Se mezcla. Ahora, muchos de ustedes pueden decir, oye, pero en el momento en que uno empieza a tocar con distorsión, eso ni se va a escuchar. No, te equivocas. Te equivocas. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está mezclando una pista, por ejemplo, si ustedes han visto uno de los videos que yo tengo en donde les muestro cómo es de que a veces obtengo algunos bajos potentes, que es justamente una técnica que Nico Astegiano en su canal mostró y yo la apliqué, es justamente replicando la señal ya grabada del bajo en este caso, ¿no? Toda la pista de bajo la replico, es decir, la duplico, y en la pista duplicada le bajo el volumen, la ecualizo de otra manera y el sonido que queda allí es realmente suave, pero al mezclarse con la pista original crea justamente esos bajos potentes. Igual tenemos aquí, si bien es cierto, es un sonido casi imperceptible, pero se mezcla con todo lo que estemos tocando, porque a pesar de que es un sonido muy bajito, está allí, ¿ok? El siguiente parámetro del cual quiero hablar es justamente el parámetro hum. Es fácil de entender. Hum, ustedes saben qué cosa es lo que es. Si bien es cierto, cuando nosotros estamos frente a un amplificador real, o casi siempre, mejor dicho, siempre vamos a escuchar ese sonido clásico, ese sonido característico, ¿ok? Ese sonido que todo el mundo lo conoce. Aquí también, en el mismo artículo, encontramos justamente este parámetro mezcla una cantidad controlable de hum que te da cuando tú estás justamente frente a un amplificador real, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, nos muestra una imagen. Entonces, si nosotros vamos aquí a la parte de input, vamos a fijarnos de que justamente tengo activado lo que sería el gate. Si yo lo desactivo, vamos a escuchar ese sonido, ¿sí? Está activado, como pueden ver. Si yo lo desactivo, vamos a escuchar ese sonido. Pero vamos a activarlo, ¿sí? Para poder diferenciar justamente el hum. Como ustedes pueden ver ahí, está completamente en 0. Voy a subirlo. Ahí se puede apreciar ya ese hum. Yo sé que ustedes lo pueden oír y ya se acordaron de ese sonido. Es un sonido que generalmente a muchos no les gusta, pero quieran creerlo o no, es justamente la sensación que te da un amplificador real. Y si nosotros tocamos sobre eso, sobre ese sonido, ahí está el sonido. Justamente da ese toque vivo
al amplificador. Y justamente este parámetro hum nos da justamente esa sensación para poder sentir de que estamos en un amplificador real. Porque si bien es cierto, en la PodGo tenemos muchas opciones para poder eliminar el ruido, cuando nosotros empezamos a tocar o cuando nosotros empezamos a grabar, el sonido se escucha como muerto. Es como si tuviéramos un preset que no tiene nada de reverb, ¿ok? Y grabamos con eso. Se va a escuchar como que muerto, como apagado, como si no tuviera vida. Obviamente no necesariamente tienen que utilizarlo en 10, sino yo lo estoy colocando en 10 para que se pueda oír. Pueden utilizarlo de acuerdo al sonido que ustedes quieran lograr. Recuerden de que toda cosa que aparezca aquí, todo parámetro que nosotros empecemos a mover y que se empiece a oír, empiece a escucharse, como hemos visto hace un rato, todo suma. Al final, todo suma. Al final, la señal de la guitarra se le va a adicionar justamente esos, entre comillas, sonidos que estamos agregando al mover estos parámetros, y todo va a sumar y obviamente el sonido va a cambiar. ¿Ok? Espero de verdad que les haya gustado este video. Es un video, creo yo, muy instructivo. De repente, si algo no ha quedado claro, pueden dejarlo en los comentarios para poder aclararlo en el siguiente video, es decir, en la parte 2. Y bueno, nada más. Ya saben de que pueden seguirme en mis redes sociales. Nada más que decirles de que sigan aquí en sintonía del canal de Guitar Notebook. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y nos vemos en un siguiente video. Chau.